Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder encontrarnos otra vez a través de este medio donde dedicamos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo donde quiera se unen a esta programación de Creciendo en la Palabra. Queremos dar gracias a todos los que escriben comentarios, saludos a través de la caja de chat ahí en el canal de YouTube. Y bueno, deseamos bendición para cada uno de ustedes. Hemos llegado a la lección número 10 de este trimestre y nos toca a analizar la lección 10, Jacob-Israel. Y bueno, tiene que ver con este evento, este proceso, esta experiencia en la vida de Jacob, donde él deja de ser ese hombre que era un engañador, un usurpador, y se convierte en el hombre que Dios quiere que él sea. Se convierte en Israel, en ese príncipe de Dios que sale vencedor. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a tomar 3 puntos. Antes de dar los 3 puntos, hay que hacer una referencia muy puntual en el estudio de esta lección. Y el estudio puntual ahora, en esta etapa, en la experiencia de Jacob, no es en Jacob mismo, sino en el Dios de Betel. Ese Dios que le responde cuando él clama y entonces unge una piedra allí del voto que él hace con Dios. Así que vamos a centrarnos en ese Dios de Betel. Y ese Dios de Betel, primer punto, es un Dios que libra. El número 2 es un Dios que restaura y es un Dios que sostiene. El punto número 3. Quiero invitarte para que juntos entremos a este emocionante estudio de la palabra del Señor, y para eso quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración. Bendito Padre y buen Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra nosotros podemos conocer más acerca de ese maravilloso y misericordioso Dios que dirige, sostiene, restaura, libera la vida de sus hijos y nos insta a seguir sus caminos para honra y gloria de tu nombre y para salvación nuestra y de muchas personas que conozcan a este Dios a través del testimonio vivo de hombres y mujeres que se atreven a creer en Dios. Ven a acompañarnos, por favor. Rogamos la asistencia, la dirección, la ayuda de tu Santo Espíritu en la exposición, en los comentarios, para beneficio de todo aquel que escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para dar inicio a esta mesa de estudio y bueno, antes de iniciar queremos dar la bienvenida al Pastor Job Alcázar. Pastor Job, muy bienvenido seas nuevamente a esta mesa de estudio. De hecho, en la última mesa de estudio también estuviste con nosotros, Pastor. Gracias, Pastor, por la invitación. Un saludo a todos y ojalá que este momento sea una bendición para nosotros. Pues estamos listos, Pastor, para
iniciar la saga. El autor del estudio de la lección titula o usa la expresión saga, pues es una historia donde el autor y el actor principal es Dios. Pero por supuesto, Dios no forza la voluntad humana, pastor, y nosotros vemos que pues Jacob por sus propios medios intenta hacerse de la primogenitura y bueno, de alguna manera entorpece el plan de Dios, se va con su tío Labán. Sin embargo, dice Génesis 31:3 que el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Esta indicación, pastor, de parte de Dios, como que prenden dos alarmas en la vida de Jacob. Y la primera alarma tiene que ver con la culpa, pastor. Y la segunda alarma tiene que ver con el temor. Y allí es donde aparece ese Dios que libera, que es el punto número 1 de esta lección, pastor. Definitivamente es algo maravilloso resaltar cómo Dios actúa en la vida de Jacob. Porque como has dicho bien, Jacob ya está en la tierra prometida, pero viene de un trasfondo de su vida de muchos problemas, de muchos errores, de malas decisiones que ha tomado, que ya hemos estudiado las semanas pasadas. Y obviamente eso implicó que estaba siendo amenazado por su hermano, ¿verdad?, para quitarle la vida. Eso genera temor, eso genera muchas situaciones que obviamente como un ser humano puede provocar. El temor, las consecuencias que estaba experimentado por la causa del pecado que había cometido. Y en ese cuadro, en esa escena, es que encontramos a Jacob ahora buscando perdón, buscando restauración. Y es muy interesante, creo, encontrar esta semana la lección, cómo el ser humano, a pesar, pastor, de que uno pueda tener una condición lamentable en el pasado, Dios puede actuar maravillosamente. Y creo que ahí es donde podremos adentrarnos precisamente en este momento para estudiar. Amén, amén. Pastor, nosotros vemos en el estudio de esta semana que finalmente Jacob sale de la casa de Labán atendiendo la indicación de Dios. Sale y el Señor le dice: yo voy a estar contigo. Y por eso sale. Sin embargo, él se entera, dice Génesis 32:3, que Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, que está en la tierra de Seir, y bueno, y al mismo tiempo se da cuenta de que cuando los mensajeros regresan, le dicen: tu hermano Esaú viene a encontrarte, y vienen 400 hombres con él. ¿Qué ocurre, pastor? ¿Qué etapas, no? ¿Qué evento en la vida donde él tiene que definirse cómo va a encontrarse con su hermano Esaú, pastor Job? Sí, creo que es bien interesante eso, precisamente, que creo que podemos empezar a comprender que Jacob entra en un momento de mucha angustia, se da cuenta la condición que tiene, se da cuenta que necesita a Dios para poder avanzar, para poderse encontrar en este caso con su hermano, porque en la mente del ser humano, ¿cuántas veces ustedes y yo podemos tener ideas, ¿no?, que nos llegan por causa de los errores que hemos cometido? Y aquí encontramos una escena muy interesante que creo que es importante poder comprender. Por eso yo creo que hay que resaltar varios elementos que están aquí, ¿no?, en ese sentido. Quiero primero resaltar el siguiente ahí en Génesis 32, versículo 17 en adelante. Y mandó al primero: cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte de quién eres, ¿a dónde vas? ¿Para quién llevas esto? Entonces le dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y él viene tras de nosotros. Y mandó también el segundo al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas: esto diréis a Esaú cuando lo halléis.
y diréis también, tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque pensó, así apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y tal vez me reciba bien. ¿Se dan cuenta la escena del temor que tiene Jacob? ¿Y cuántas veces nosotros los seres humanos podemos tener una angustia también así? La lección creo que nos resalta esa idea, que inclusive podemos estar orando y pensamos que Dios no nos contesta. Y pensamos que Dios no nos contesta porque pensamos que, porque de hecho es real, somos pecadores, ¿no? Y que no somos dignos de buscar a Dios. Y pensamos que entonces Dios no nos responde por eso. Es algo que está pasando aquí con la angustia de Jacob. Y es interesante ver esta escena para resaltar que en este caso él está buscando, como he leído, apaciguar al momento de que se encuentre con su hermano, ¿verdad? Enviándole regalos. Y creo que esto es una gran evidencia de la actitud que muchas veces podemos tener los seres humanos, ¿no? De angustia, de temor, de no saber cómo actuar, de buscar soluciones por nosotros mismos, porque es lo que está haciendo Jacob, ¿verdad? Buscando soluciones por sí mismo y no dándose cuenta que el punto principal aquí es más bien depender de Dios para que Él actúe en su vida. Y creo que ahí está el punto que debemos comprender. Ahora, pastor, la liberación que Dios ofrece no va a ser fácil. No va a ser sin lucha. No va a ser sin lucha. Pero parece que Jacob está mostrando las mismas actitudes, pastor, que en el pasado. Como que está intentándole ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque parece ser que su plan de acción es prudente. ¿Suena bien? Suena bien. Sin embargo, lo que lo motiva es el pánico. Es más, sus oraciones están motivadas por el pánico. El versículo 10, pastor, dice, entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi padre Abraham. Dios de mi padre Abraham, Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y de la fidelidad con que me has privilegiado. Es decir, este Jacob llega a reconocer de que necesita la ayuda divina, necesita la intervención de Dios, pero que solo no va a poder. Él necesita la ayuda de Dios. Y esa es la razón por la que en algún momento se encuentra solo allí en el valle, en el arroyo de Jaboc. Ahí, pastor, se encuentra con un ser que en algún momento yo creo que él llegó a pensar, es Esaú, pero no era Esaú. Abundemos un poco en eso, pastor. Sí, bien interesante eso precisamente. Y el versículo 23 lo menciona de Daniel 32. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Creo que ese elemento nos refiere la importancia de que ustedes y yo pasemos solos a encontrarnos con Dios. Amén. La importancia de tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Y aquí dice que se encuentra solo. Y dice, y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y qué escena tan interesante de esta lucha, esta referencia de lucha, de una situación donde Jacob se aferra, voy a decir la palabra así, se aferra al varón. No lo suelta, ¿verdad? Él se da cuenta que reconoce que es Dios el que está ahí presente, ¿verdad? En esa escena que estamos mencionando, el versículo creo que 30 lo dice, y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. Amén. O sea, Jacob se dio cuenta que estaba claro que ese varón era Dios. Y se aferró. ¿Por qué? Porque aunque él estaba buscando soluciones, como hemos dicho, ahora realmente percibe que lo que necesita es realmente más bien aferrarse a Dios. Y esa lucha que encontramos en escena y que se encuentra como una victoria que tiene y que Dios lo dice así, ¿verdad? Que él es visto como un hombre que vence a Dios.
tiene que ver con la referencia de que él se aferra, porque es tanto su temor, tanta su angustia, que al final reconoce que la solución es aferrarse a Dios. Y ahí está la respuesta, y creo que ahí ustedes y yo también podemos encontrar respuesta en este sentido. Gracias, pastor, por ese comentario. Hay una pregunta que le hace el varón de Dios a Jacob. Y esa pregunta, es decir, si él es capaz de responder esa pregunta, entonces él es capaz de avanzar. Esa pregunta que el varón de Dios le hace a Jacob, alguien se la hizo a Jacob en el pasado, y fue su padre Isaac, cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él se presentó ante su padre como Esaú. Y entonces esa pregunta ahora Dios se la hace, el varón. se la hace el Señor. Y es que, pastor, no es posible que el Señor pueda hacer de nosotros nuevas personas si primero nosotros no reconocemos quiénes somos. Claro. Es decir, Jacob reconoce, dice el versículo 27, ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Es decir, soy un usurpador. Él reconoció su pecado, pero cuando reconoce su pecado, él reconoce quién le está haciendo la pregunta. Y él se aferra, pastor, se aferra al Señor y dice que el Señor le dice, suéltame, que el hombre le dice, suéltame, que ya está por amanecer. Y él le dice, no te soltaré hasta que no me bendiga. Pastor, qué importante. Yo creo que todos tenemos un pasado. Todos estamos marcados por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y bueno, el Señor tiene un futuro para toda persona que se reconoce como pecador y como necesitado de la gracia de Dios. Es el punto principal que creo que debemos resaltar. La importancia que Jacob toma en su postura en su vida, su actitud de arrepentimiento, Amén. de reconocimiento. Y creo que es lo que Dios espera de nosotros también hoy en día con esta lección de estudiarla. Él nos ofrece, nuestro Dios, el perdón. Él está dispuesto a restaurarnos. Él está dispuesto a hacer un cambio en nuestras vidas. Pero para ello, no porque Dios no pueda hacerlo, porque Él espera que ustedes y yo podamos decidir, ¿verdad? Podamos decidir reconocer. Y a este nivel que está viviendo Jacob, la experiencia, que se aferra al Señor. Y creo que ahí está el punto clave para comprender que en realidad lo que necesitamos vivir en nuestra vida personal es luchar con Dios, que tiene que ver en el sentido de aferrarnos, Amén. de sujetarnos, de decir, Señor, no puedo, aunque tengo buenas ideas, tengo buenos planes, necesito que tú intervengas en mi vida. Amén, Eso significa luchar, ¿no? Y en esa lucha es muy interesante, pastor, lo comentábamos fuera de la grabación, que el comentario que hacías, pastor, de que el hecho de que a ese nivel Dios se conmueve, ¿verdad? Se conmueve y cede y da el perdón a Jacob por la actitud, porque Dios vio el corazón sincero y profundo de arrepentimiento que Jacob tenía de todo lo que en el pasado había hecho. Amén. Pastor, Dios no solamente lo libera del pasado, lo libera de la culpa, lo libera del temor, lo libera. ¿Cuáles eran las consecuencias que él preveía por haber robado la primogenitura, pastor? Pues el plan era morir, porque su hermano Esaú lo había ya amenazado de muerte, y esa consecuencia también Dios lo libera. Interesante poder comprender ese elemento, ¿no? Que también tiene que ver precisamente, o que va conectado con el perdón de Dios también en ese sentido. Y yo creo que podemos tener certeza que aún situaciones que podemos tener en la vida actual, Dios puede también librarnos de todas esas condiciones. Amén, amén. Y para concluir este punto, pastor, antes de concluir este punto, pastor, hay referencias de este tiempo de angustia que Jacob está pasando
a una experiencia que el pueblo de Dios tendrá en el tiempo del fin, pastor. De hecho, si usted me permite, voy a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero dice esta versión, serán salvados los de tu pueblo. La versión 1960 dice, será librado tu pueblo. Aquellos cuyos nombres se hallan escritos en el libro, Pastor, hay muchos elementos, hay muchas lecciones que hay que resaltar y rescatar de esta lucha que Jacob tiene con Dios, que nos sirven para nosotros hoy, que estamos viviendo en el año 2022. Definitivamente, porque esta referencia tiene que ver con el tiempo del fin, ¿verdad? Con el tiempo de angustia que has mencionado ahí, pastor, que nunca ha habido, ¿verdad? En la tierra. Y yo creo que encontramos en la lección una referencia que me llamó mucho la atención, que creo que es bueno resaltar. La actitud que también Pablo menciona acerca de eso, de la angustia que el humano puede vivir y experimentar. Vean lo que es 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Porque creo que aquí vamos a encontrar en este versículo la condición que creo que todos tenemos y la postura que debemos tener. Y aquí está, 2 de Corintios 12, 9. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Verso 10. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol Pablo refiere pues al asunto de cuando tengamos momentos de angustia, de persecución. ¿Qué es lo que pasará en el tiempo de angustia, en el tiempo del fin? Bueno, quiero leer una gema que encontramos aquí en la lección, en el libro de Patriarcas y Profetas, que me llama mucho la atención. Dice, tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Amén. Aquí está el punto clave, ¿verdad? Satanás se esforzará, o sea, por otro lado, va a buscar destruirnos, se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas, pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se asió del ángel. Amén. Y el lenguaje de su alma será, no te dejaré si no me bendices. Ahí está el asunto del tiempo de angustia. La actitud de Jacob se experimentará también en aquellos redimidos, ¿no?, que estarán esperando el pronto regreso de Jesús. Que aunque siendo pecadores somos, ¿verdad? Sí. Podemos entonces encontrar en Jesús el perdón y la restauración, porque Él nos va a librar de lo que merecíamos a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Queridos hermanos, estamos llegando al final del punto número 1, un Dios que libera. No solamente liberó a Jacob, sino que Él también promete liberarnos a nosotros. Amén. Y apreciados, ¿qué tenía Jacob? Lo único que tenía era su confianza. Amén. De que Dios lo podía transformar. Amén. Y imagínate, todos esos días que vivió alejados de Dios, pero llega el momento y se da cuenta que está frente a la persona que tiene que estar y le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Amén. Dios no te va a dejar a ti. Amén. Reclama sus promesas, arrodíllate, presenta la palabra del Señor y verás cómo el Señor te libera.
guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Hemos llegado al punto número 2, un Dios que restaura. Un Dios que restaura. Pastor, el punto anterior analizábamos a un Dios que libera. Y al parecer, de alguna manera, Dios liberó a Jacob de las consecuencias previsibles por haber usurpado la primogenitura. Lo que le esperaba era la muerte. Y yo creo que eso le preocupa a Jacob, pastor. Pero ese encuentro que tiene con Dios, Dios lo restaura. Dios restaura su corazón a través del perdón. Es interesante encontrar en esta parte el perdón que Dios le da a Jacob implica una conversión, implica un cambio en su visión que Jacob tenía de la vida. Porque en el pasado ya sabemos todo lo que hizo y ahora está visualizando diferente porque ahora ha encontrado una transformación a través de Dios. Al grado que inclusive, como ustedes bien saben, que la lección lo menciona, encontramos en el capítulo 32, el versículo 28, que se le cambia el nombre. Y tiene que ver precisamente con la conversión, ¿verdad? Precisamente dice, y él le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, aquí empieza una vida diferente, convertida por el poder de Dios y por el perdón que Dios le da a Jacob, diferente. Y eso hace que su corazón sea totalmente distinto y eso implica que su actitud, su forma de proceder, su forma de actuar es totalmente distinta. Y a mí me llama la atención, tan grande es la actitud de Jacob. El versículo 33, cuando leí esta parte, me llamó la atención que dice, bueno, desde el 1 voy a leerlo, 33, 1 al 3. Al levantar Jacob sus ojos, vio a Esaú, que venía con sus 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas a sus niños delante y luego a Lea a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Esa actitud es obviamente provocada por la conversión que ha tenido por Dios. Esa actitud de humillación, de humildad o de reconocimiento, porque sabía que había fallado con su hermano y él no se puso ahora ya en una postura como lo había hecho en el pasado, sino ahora reconoce su error
Y por eso dice aquí, ¿verdad? Que se inclina 7 veces hasta que llegó su hermano. Pastor, haciendo referencia a esto, el autor de la lección menciona que se inclina 7 veces porque son 7 bendiciones perdón, que le corresponden por recibir la primogenitura. Ajá. Es decir, cuando él se inclina 7 veces, él está diciendo, reconozco que estas bendiciones, bueno, como que de alguna manera renuncio a estas bendiciones con tal de estar en paz contigo. Esa es una postura totalmente provocada por una conversión de un hombre que ha sido perdonado por Dios. Precisamente eso que has mencionado. Y es clave precisamente este punto. Y ustedes vemos la historia, cómo continúa, ¿verdad? Lo que pasa. El 4 dice de Génesis 33, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Qué interesante reconciliación. No puede haber, pastor, lo que entiendo con esto es que no puede haber reconciliación con los seres humanos si no estamos a cuentas con Dios. Es correcto. Eso es un punto que debemos comprender y creo que aquí estamos desafiados ustedes y yo también a pensar si estoy en un conflicto con alguien, ¿verdad? En familia o no familia, que debemos encontrarnos con Dios para que Él doblegue nuestro corazón, para que aprendamos a ser convertidos por el Señor, por su perdón, y entonces estar a cuentas con su hermano. Pastor, una de las frecuentes puntos de vista diferentes que vivimos es con la familia. Es con la familia. Y hay veces que nosotros decimos, no, es que yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Sí, claro. Sin embargo, pastor, lo que nosotros vemos es que Jacob lucha con Dios, vence con Dios. Y mientras él está luchando con Dios, o sea, él y Dios, Dios está luchando, cambiando el corazón de su hermano Esaú. Es decir, querido hermano, querida hermana que nos ves, querido amigo, querida amiga, si tú y yo queremos tener una mejor relación con nuestra familia, eso inicia teniendo un encuentro con nuestro Dios, Pastor Job. Una conversión, ¿verdad? Que provoca el Señor, porque Dios apela a nuestra vida y nos perdona, y solo así es que podremos mejorar nuestras relaciones humanas. Por supuesto, también aquí las familiares, como está en este caso, ¿verdad? Y me llama otro elemento más la atención, pastor, también en el sentido que yo creo que ahora Jacob está experimentando perdón, tanto de Dios, y sin duda alguna, al ver la actitud de su hermano Esaú, por supuesto, ¿verdad? También recibe perdón de su hermano. Él no merecía el perdón. Humanamente, como sabemos, la Biblia lo dice que la paga del pecado de la muerte, así que también tampoco merecía el perdón ante Dios, pero Dios lo perdona. Y es tan grande, mi hermana, la gracia del Señor, que creo que Jacob aquí empieza a experimentar, a comprender lo que es la gracia. Porque él sabe, como ustedes y yo debemos saber, que no merecemos el perdón. Y Dios lo da, y ahora Esaú. Por eso encontramos ese versículo clave de 33:10 que dice, pero Jacob insistió, no, hallé yo gracia en tus ojos, te ruego que aceptes mi presente, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, ya que con tanto favor me has recibido. Amén. Es impresionante esta referencia para comprender que la reacción de Esaú asombró a Jacob, porque él no esperaba eso, y más bien venía de un encuentro con Dios, venía de un perdón con Dios, y ahora también recibe de su hermano la misma postura que Dios tiene, restauración y perdón. Pastor Job, hay algo que resalta del texto. Voy a volver aquí a Génesis capítulo 33, versículo 8. ¿Qué te propones con todas esas cuadrillas que encontré? Él respondió, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Pastor, si nosotros vemos algunos elementos en la vida de Jacob, antes
de que él intervenga intentando ayudar a Dios, nosotros vemos que el objeto de Jacob es obtener, obtener, obtener. Pero una vez que él ha tenido un encuentro con Dios, ha experimentado el perdón, la aceptación total de Dios y por supuesto la conversión, entonces ahora lo único que le interesa es dar, es dar. Y ya lo has mencionado, pastor, tiene ese encuentro con su hermano que lo sorprende y por eso se atreve a decir, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, como ver el rostro de Dios. ¡Qué transformación tan maravillosa! Ver en la cara de nuestros hermanos el rostro de Dios. Esa debiera ser nuestra oración, esa debiera ser nuestra búsqueda y esa debiera ser la manera en cómo nosotros vemos a nuestro prójimo. Por eso en Génesis 33 nosotros encontramos de alguna manera, bueno, esa es una apreciación personal, pastor, nosotros encontramos reflejado los dos grandes mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es decir, Dios es tan real en la vida de Job que se atreve a decir esto. En la vida de Jacob, perdón, pastor, ya otra vez me equivoqué. En la vida de Jacob, que se atreve a decir esto, pastor, bueno, que concluye de esta manera. Sí, es impresionante, es algo que creo que sucede en un corazón convertido, en un corazón que ya dijimos que fue liberado y que ahora encontramos también la restauración con su hermano, ¿verdad? Y es maravilloso. Y creo que hay algo más que resaltar que me llamó la atención también, recordando aquel momento cuando Isaac bendice a Jacob, cuando se hizo pasar por Esaú. Me llama la atención la promesa o la bendición que le da Isaac a Jacob. Creo que aquí se está cumpliendo. Vean lo que dice, volviendo a Génesis 27, el versículo 29. Dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Si bien es cierto que Jacob no está pidiendo esto ni está reclamando esto, al final por supuesto, se cumple. Por supuesto. ¿Verdad? Se cumple en este momento que está viviendo la escena con Esaú. Y entonces vemos la promesa de bendición de su padre que le dio en el pasado. Es algo impresionante, que la misericordia de Dios se manifiesta a pesar de toda la situación que hemos dicho y que pasó Jacob. Amén, amén. Quiero hacer referencia a dos textos. El primero de ellos se encuentra en Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Lo que vemos de aquí en adelante, Pastor Job, en la vida de Jacob, es que él vive en paz. Amén. Querido hermano, querida hermana, ¿quieres vivir en paz con Dios? Ponte en paz con tus hermanos, ponte a cuentas con Dios. Amén. Maravilloso. Creo que es una buena lección para ustedes y para mí de cómo podemos resolver conflictos también, ¿verdad? Inclusive en la misma iglesia, ¿verdad? Que podemos tener a veces conflictos entre nosotros en la iglesia. Es el punto encontrarnos todos con Dios para poder restaurar cualquier relación. Queridos, hemos llegado al final del punto número 2, un Dios que restaura. Yo creo Amén. Que ni en las mejores ni en sus mejores pronósticos Jacob hubiese pensado que su hermano iba a actuar así. Pero ese es el resultado de ponerse a cuentas con Dios. Amén. Y bueno, no dejemos pasar un día sin ponernos a cuentas con Dios. Y todo lo demás, dice la promesa, Amén. Vendrá por añadidura. Vamos a hacer una pausa, en un momento volvemos.
Quisiera darles la bienvenida, amigos míos, a los monumentos de la profecía. Creemos que este va a ser un estudio bíblico espectacular porque vamos a tomar los puntos sobresalientes de la profecía de la Biblia y los vamos a desglosar juntos. Es algo que he estado haciendo durante 30 años y no me canso de ver lo milagroso de la palabra de Dios y compartirlo con los demás. Veo que cambia la vida de las personas. Ahora quiero darles un examencito. ¿Reconoce alguno de estos lugares? El de la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está ubicada el Eiffel Tower? En París, en Francia. ¿Y el de la derecha? Inició en Francia. Y ahora está en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Estos son monumentos reconocidos en el mundo entero. ¿Y qué me dicen de los siguientes dos? ¿Reconoce el edificio blanco? Tenemos el Taj Mahal. ¿Y dónde está ubicado? En la India. Y a su lado tenemos las grandes pirámides. ¿De dónde? De Egipto. Estos son monumentos que conocemos en el mundo entero y nos ayuda a identificar lugares, ubicaciones y momentos en la historia cuando fueron creados. Hay un número de monumentos en la Biblia que también nos dan algunos vislumbres de dónde estamos en el continuo bíblico de la historia. Y es en eso en que se basa la lección de esta noche. Hola amigos, soy el pastor Doug Bachelor de Amazing Facts y quiero decirte cuánto ansío estar junto a nuestros amigos en la Ciudad de México este octubre. Ustedes saben que Jesús dijo que quiere que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Nos dijo que quiere que busquemos y salvemos a los perdidos. Este era su propósito al venir. Y creo que el Señor estará con nosotros y nos bendecirá de una manera especial mientras hacemos lo que está más cercano al corazón de Dios. Así que estén orando ahora por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras reuniones en la Ciudad de México y espero estar muy pronto con ustedes. Dios les bendiga. Hemos llegado al último punto del estudio de esta lección número 10 y se ha titulado a esta sección Un Dios que sostiene. Génesis 33, 18, pastor, Job dice que finalmente Jacob llega sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en Canaán. Es decir, hay una palabra que describe la nueva experiencia, la nueva realidad de Jacob después de encontrarse con la liberación que Dios ofrece, la restauración que Dios hace no solamente en su vida, sino en su relación familiar con su hermano Esaú. El hombre ahorita está en paz, pastor. Definitivo, o sea, está en paz, compra un terreno o adquiere un terreno, ¿no? Un primer terreno ahí en Canaán, así que todo indica que todo va a avanzar positivamente, hace un altar para Dios, ¿verdad? También encontramos ahí en el 33, versículos 18 al 20, dice el 20, y erigió un altar ahí y lo llamó el Dios de Israel. Y ya como mencioné, en el 19 menciona también que compró, ¿verdad?, a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, una parte de campo. Así que todo indicaba elementos positivos. Y a veces podemos pensar, pastor, que el hecho de que dependamos de Dios, todo va a estar bien. Y en ese sentido, creo que es así, pero también hay desafíos que tenemos que enfrentar. Y que no porque Dios los provoque, sino porque hay un mundo exterior que generan muchas cosas en nuestra vida y que vienen conflictos en nuestra vida también, y que es lo que vamos a ver más adelante precisamente. Ahora, pastor, nosotros vemos, gracias pastor, nosotros vemos que todo está bien. Los planes de Jacob es vivir una existencia pacífica, pero ocurre un evento que trastoca esa paz y que finalmente ponen a Jacob en una situación no favorable, como una persona no grata, pastor. Sí, encontramos la escena de Siquem, ¿verdad?, que viola, que abusa de la hija de Lea y de Jacob, ¿verdad? Y esta situación pues
rompe toda esa paz que estamos mencionando, porque no creo que sea fácil esta escena que estamos comentando, y en medio de tanta dificultad, de tanta tranquilidad que ya tiene en el Señor y restauración que ya tiene, ahora encuentra un asunto que tiene que manejar. Y esto creo que nos ayuda a comprender que Dios en algunas condiciones se manifiesta por lo que pasa más adelante también. Ahora, estos hermanos, los hijos de Jacob, en forma específica, Simeón y Leví, bueno, hacen, es decir, ellos no están tranquilos con que su hermana haya sido deshonrada. Y pastor, nada excusa la actitud de Simeón y Leví para los hijos de Amor, para los hijos de Amor. Sin embargo, el estudio de esta semana nos hace resaltar que tenían la actitud hacia Dina, tenía el potencial de causar muchos más problemas. Sí, interesante cómo estos hijos, ¿verdad? Hermanos de Dina, pues engañan con el asunto de la circuncisión para hacer ahí un pacto que vamos a compartir, etcétera. El asunto de las hijas que serán nuestras esposas, todo ese asunto, ¿no? Y son circuncidados, y la lección dice, bueno, la Biblia dice en el 34:25 que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, hablado de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Otro problema más. Lo que estaba viendo la experiencia de Jacob de tranquilidad y paz, ahora encontramos otro problema más. Ya es un problema el asunto de su hija que ha sido violada. Ahora los hijos, estos dos hijos que están pues vengando la situación de su hermana, justicia propia, digámoslo así, y que obviamente era un error, ¿verdad? Y que provoca más dificultades. En medio de tantos estos asuntos, Jacob se preocupa más por las consecuencias que esta acción que estamos diciendo podría acarrear, ¿verdad? Que por la conducta infame de sus hijos. Es decir, es algo grave, pero ahora está preocupado también por las consecuencias que van a venir por causa de esto. Y creo que es evidente que aquí Dios no aprueba estos actos, por supuesto, ¿verdad? Así que decide el Señor reconducir a Jacob, y Jacob también decide reconducir a su familia. Se da cuenta Jacob, no solamente requiero ser restaurado yo, también deben ser restaurados mi familia, mis hijos, ¿verdad? Y aquí creo que es donde podemos empezar a encontrar la actitud que toma Jacob. Ahora, pastor, son precisamente estas crisis familiares, estos momentos donde nosotros percibimos lo necesitados que estamos de Dios. Y es por eso que Génesis 35, versículo 1, Dios le dice a Jacob, levántate, súbete a Betel y habita allí. Dice, y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cada invitación, pastor, de Dios a erigir un altar es una oportunidad para adorar a Dios por su bondad, por su misericordia, por su dirección. Y bueno, ya lo has mencionado, pastor. Ellos vienen de esta situación que los hace personas no gratas, pero que también revela la necesidad que los hijos tienen de tener un encuentro, de tener una reforma en su familia. ¿Qué implicaciones, qué implicaba esa reforma, pastor? Aquí lo encontramos en el capítulo 35, el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestro vestido. Es decir, que lo que está aquí pasando es que, me llama mucho la atención, es que Dios quiere no solamente restaurar nuestra vida, sino también quiere restaurar la vida de la familia tuya y mía, y la de cada uno de nosotros. Amén. Y aquí creo que Jacob se da cuenta de eso. Y entonces viene ese punto, ¿verdad? Donde dice, quitad los dioses ajenos que hay entre nosotros.
y limpiad, y dice, mudad vuestros vestidos. Es decir, tenía que haber una reforma completa, porque Dios quería no solamente renovar dentro del pacto que tenía con Jacob a él, sino también a los suyos. Y creo que aquí podemos encontrar precisamente esta accionar de Jacob, que él se da cuenta de la referencia. Y lo que has preguntado, pues tiene que ver con eso, quitar los dioses ajenos, limpiar, mudar vuestro vestido. El 4 dice, entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Así que esto creo que tiene que ver precisamente con lo que tenían que hacer diferente, que era solamente adorar a Dios, ¿no? Porque esto es lo que implica, quitar dioses, quitar todas las cosas que están generando una actitud de vanagloria en el corazón humano en lugar de Dios, implica solamente decir, el único que merece adoración es Dios. Quitemos todo lo que está estorbando que no provoque eso. Pastor, voy a hacer una declaración. Puede ser que Dios quiere lo mejor para nosotros. Puede ser que nosotros aceptamos seguir a Jesús y lo voy a poner así. Dejo de asistir a la iglesia X y ahora asisto a una nueva iglesia. Me uno al pueblo de Dios. Puede ser que nosotros limitemos la comprensión de lo que Dios quiere para nosotros a un cambio físico, a un cambio geográfico, y no hayamos contemplado el verdadero cambio que Dios quiere hacer, que es cambiar nuestros corazones, pastor. Definitivamente creo que son cosas muy, muy diferentes, porque muchas veces los seres humanos lamentablemente hacemos cambios tal vez externos, ¿no? Solamente los que se ven. Pero aquí creo que la apelación que está haciendo y que Jacob experimenta, se da cuenta por lo que hicieron, lo que pasó a su hija, lo que le hacen sus hijos, es hacer un cambio en el corazón total. Por supuesto. De entrega plena al Señor. No tenemos que movernos de un lugar a otro para poder encontrar una experiencia nueva en Cristo. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos con el Señor a solas para poder encontrar en Él restauración, y ahora también que Él nos sostenga en nuestra vida que vivimos, a pesar de los problemas que podamos tener. Hay una referencia, pastor. Hay un comentario que hace la guía de estudio de la lección de la Biblia y tiene que ver con purgar el corazón de los ídolos. Yo creo que si hay algo que realmente va a estorbar nuestro caminar, tiene que ver con no entregarnos completamente. Por eso, pastor, en medio de los elementos, las circunstancias que va a vivir la familia de Jacob, Dios está interesado en cambiar no solamente el nombre, no solamente nuestro destino. Dios quiere cambiar nuestro ser entero, y bendito sea ese Dios que nos sostiene y nos cambia, pastor. Totalmente, es algo que creo que nos enseña esta historia de Jacob, que aún las circunstancias que están fuera de nuestro control, porque también encontramos, pastor, la muerte de Raquel, ¿verdad? Y también encontramos que su hijo Rubén deshonra, ¿verdad? También a su padre, a él mismo, por el asunto de que se involucra con Bilha. Son elementos que estaban fuera de su control de él, pero que en ese contexto que él tiene, aún él mantiene un pensamiento de adoración a Dios plena, completa, de fidelidad, a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y apela también a su familia a que hagan lo mismo con él. El pacto, pastor. No podemos dejar a un lado el pacto. En el 35, 11, en el versículo 10, dice, tu nombre es Jacob, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y finalmente aquí viene el cambio, pastor, el título de la lección, de Jacob a Israel. Debido a que él puede ver la mano de Dios en su vida, dice el versículo 11, yo soy el Dios Todopoderoso, crece, multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti también y a tus descendientes. Es decir,
ese Dios que sostiene, no solamente sostuvo a Abraham, sostuvo a Isaac, y ahora con su hogar disfuncional de Isaac y Rebeca. Y bueno, nosotros vemos que la familia de Jacob tampoco es perfecta, pastor. Sin embargo, Dios se compromete a sostenerla porque le dice, yo se la di a tu padre Isaac y a Jacob, te la voy a dar también a ti. Totalmente. Por eso creo que esta gema que voy a leer, creo que encaja muy bien lo que has dicho, pastor. Dice el deseo de todas las gentes en la página 521. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, y eso es cierto, es real, ¿no? Puede hacerlo. Dice, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Amén. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y de restauración. Y creo que ahí está el punto clave de lo que has comentado precisamente. A pesar de esta situación, familia disfuncional que hemos mencionado en Jacob y todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Que ya hemos visto y hemos mencionado, aún ahí Dios está presente, porque Jacob decide en su vida personal y ahora con la familia entregar su vida al Señor. Y creo que ahí está el punto clave de nosotros, que Dios nos apela a ustedes y a mí en esta lección. Hemos llegado al final de esta lección y no quisiéramos pasar la oportunidad para resaltar los 3 puntos más importantes que todo maestro de escuela sabática debe apuntar de esta lección, pastor. ¿Cuáles serían, pastor? Claro Perdón. que sí, yo creo que podemos encontrar, resaltar algunos solamente, que hay muchos que podemos mencionar, sí. ¿verdad? El hecho de poder encontrar, ver que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios está listo si ustedes y yo vamos con un corazón contrito. Amén. Yo creo que eso es clave. El segundo elemento en el contexto de la escuela sabática, que en la clase, es bueno que en la clase, mi querido hermano maestro, puedas también apelar si entre nosotros hay un conflicto en la clase, que es el momento indicado para también encontrar restauración y reconciliación uno con el otro. Llevados obviamente todos a Cristo Jesús, Amén, amén. ¿no? En ese sentido. Y por consiguiente y por último, si esto lo hacemos en su nombre, podemos entonces mantenernos fieles a pesar de todos los problemas que vengan a nuestra vida. En este conflicto cósmico podremos tener paz en la tormenta, sabiendo que Dios está delante de nosotros. Espero que esos 3 elementos los podamos tomar y resaltar en la clase. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias por los comentarios. Gracias a cada uno de ustedes por seguir este estudio de la lección número 10. Amén. Finalmente vamos a quedarnos con esto. ¿Qué debilita el corazón de Dios para que nosotros podamos acceder al plan, al propósito divino? La humildad, el reconocimiento Amén. de nuestra necesidad de Dios Amén. y una conversión, un arrepentimiento sincero, hacen que el Señor finalmente nos libre de aquello que estábamos condenados a vivir, y entonces Él empieza a obrar todo para el bien, dice el apóstol Pablo, de aquellos que aman a Dios. Amén. Queremos tener una mejor relación con nuestros hermanos. Eso dependerá de la calidad de relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Tenemos que mejorar, Pastor Job? Amén. Mucho. Amén. Pero la oportunidad está allí. Aprendamos a aferrarnos de la mano del Señor y deseamos que nosotros podamos decir como Job, como Jacob, perdón, he visto a Dios Amén. cara a cara. Amén. Y mi alma ha sido librada. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.